Hola, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Escuchan? Hola. Sí, se escucha. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, vamos a ir arrancando, así arrancamos puntual y si nos queda tiempo dejamos un lugar para preguntas, comentarios, demás. La idea es que me interrumpan, que pregunten, que no necesitan, digamos, ni poner en el chat nada, ni levantar la mano, ni nada, digamos. Prenden el micrófono y me interrumpen y preguntan. Tratemos de hacer la clase lo más dinámica posible. Yo por ahí a lo mejor voy a tratar de mechar haciendo alguna pregunta para que sea un poco más conversado, porque bueno, el Zoom si no se torna muy monótono, así que les pido eso, digamos, que no me dejen hablando solo, no me dejen solo, como decía un viejo periodista. Antes que nada, una breve parroquial, como se decía antes, es la siguiente. Como una de las condiciones para poder rendir en coloquio el examen final, hay que aprobar unos controles de lectura. No sé si el doctor Franceschetti o el doctor Molesnik algo le han adelantado. Veo que asienten con la cabeza, así que les comunico que ese primer control de lectura va a ser la semana que viene. Y va a ser por la modalidad de examen de respuesta automática por medio del campus virtual. Así que a lo mejor alguno ya tenga experiencia de rendir de esa manera en alguna otra materia, pero si no, la forma de rendir es ingresar al campus, ingresar al examen y ir respondiendo las preguntas que son de opción múltiple y al final del examen te dice la nota. Así que eso va a suceder la semana que viene y el control va a versar sobre los textos obligatorios del eje 1 y eje 2. Así que vayan leyendo esos textos porque la semana que viene va a ser el control de lectura. No son preguntas demasiado complejas, pero requieren que los textos lo hayan leído porque por el tiempo que tienen para responder, no se van a poner a buscar una a una cada una de las respuestas. Así que, Profe, ¿el miércoles o todavía no está decidido el día? no está decidido el día, lo más probable es que el examen esté disponible durante un tiempo para que todos los que tengan otras materias que cursar puedan acomodarse. Y lo que sí va a ser un tiempo breve es una vez que abran el examen, va a haber un tiempo para responder las preguntas, pero el tiempo donde el examen va a estar disponible para entrar va a ser más amplio, con lo cual se podrían acomodar en caso de tener otras cursadas. Las preguntas son por sorteo del sistema, es decir, no son las preguntas iguales para nadie, porque se formulan de manera aleatoria. Ahora repito brevemente al final para los que se fueron sumando en el último momento. Es decir, ustedes entran al campus y el campus automáticamente les sortea una cantidad de preguntas, de un total de preguntas bastante grande. Entonces no va a haber preguntas iguales, por lo tanto pueden entrar en cualquier momento cada uno, no hace falta que lo hagan todos al mismo tiempo, y eso nos da ese margen para que dar un margen grande de horas donde ustedes se pueden conectar y realizarlo. ¿Se entendió? Entonces, resumiendo, para los que se conectaron después, la semana que viene es el primer control de lectura. Los textos que ingresan son los textos obligatorios correspondientes al eje 1 y eje 2, y la manera de rendir el examen es ingresando al campus virtual y respondiendo el examen automático, que genera preguntas de respuesta múltiple o múltiple choice, como se lo conoce, o verdaderos o falsos. Son una cantidad de preguntas que todavía tenemos que definir, y nos falta también definir el día y cuánto tiempo estará disponible el examen en el campo. Todo eso se lo comunicaremos esta semana, supongo que en la clase del jueves se lo comunicará ya el doctor Franceschetti en la clase. Así que si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo respecto de este punto, del examen o del control de lectura de la semana que viene, si no arrancamos con el tema de hoy.
¿Arranco? Bien. Hoy vamos a dar un tema bastante interesante, pero que a su vez tiene algunas complejidades, por lo tanto lo vuelvo a repetir para los que se sumaron después. Interrúmpame las veces que sea necesaria, me preguntan, me cortan, me hacen comentarios, lo que les surja, no duden en hacerlo. Me gusta que lo hagan porque, como les decía, hablar solo por Zoom, más allá de que hoy hay varias cámaras prendidas, se torna bastante monótono, aburrido, y para no dormirnos todos, lo mejor es que intervengan en lo que se les venga a la mente, sin sin miramientos, con lo que se les venga a la mente. Así que arrancamos el tema de hoy, que es, vamos a estructurar la clase de este modo. Primero vamos a hacer un breve repaso histórico sobre el surgimiento de la criminología crítica, que es una escuela muy importante que surge en Inglaterra en los años 70, un breve repaso histórico de esa escuela, luego las derivaciones que han tenido a lo largo del tiempo esas primeras aproximaciones teóricas que fue desarrollando la escuela, y finalmente vamos a desarrollar un autor muy importante de la escuela, que se llama Geoff Young, que escribe el texto Merton con energía, Katz con estructura, que es uno de los textos obligatorios, y vamos a hacer el planteo que el autor hace sobre cómo estudiar el delito y el control. Entonces, primero, ¿qué es la criminología crítica? ¿Dónde surge? Un poco cuáles son sus planteos fundamentales. Luego, un desarrollo de las distintas corrientes que se van desprendiendo de esa posición criminológica original. Y luego, un desarrollo de un autor de esa corriente, Geoff Young, a partir del análisis de uno de los textos, que es uno de los textos obligatorios, que es Merton con energía, Katz con estructura. Entonces, arrancamos por lo primero. Primero lo primero. ¿Qué es la criminología crítica? La criminología crítica, perdón, antes, para arrancar con el diálogo, ¿no? ¿Qué saben hasta ahora de qué es la criminología crítica? ¿La escucharon nombrar en las clases anteriores? ¿Escucharon algo en la clase de Víctor cuando dio etiquetamiento? ¿No? ¿Tocó algo del tema? Yo para saber qué ya saben. Entiendo que es un no. Bien. La criminología crítica surge en los años 70 en Inglaterra. Cada vez que nosotros estudiamos una corriente criminológica, tenemos que pensar que ninguna corriente surge de la nada. No es que un día se levanta un criminólogo y dice, uy, qué bueno, me voy a poner a escribir sobre, y arranca y tira un planteo. Las corrientes criminológicas, los pensamientos, como todos los pensamientos en general, no solamente de la criminología, sino de todas las ciencias sociales, son influidos por un lado, por lo que podríamos llamar la corriente interna de la criminología, o la historia interna de la criminología, que es los pensamientos criminológicos anteriores. Eso es la historia criminológica interna, llamémosla así. Así la llaman varios autores, varios sociólogos, ¿no? Criminólogos llaman a la evolución del pensamiento criminológico historia interna de la criminología. ¿Cuál sería la historia interna de la criminología? Bien, cuando surge el problema de pensar la desviación, el delito, se lo piensa primero por los demonólogos de la Edad Media. Luego se evoluciona y hay alguien que dice esto que ustedes piensan es incorrecto, y surge la escuela clásica de la criminología, con Bentham, con esos autores clásicos. No sé si los han llegado a desarrollar, pero luego esa historia, digamos, de la escuela clásica es cuestionada por una nueva teoría que surge, el positivismo, que viene a decir la forma de explicar la desviación es esta, y plantea nuevas maneras de pensar. Y luego el positivismo es cuestionado por Merton, por la teoría de las subculturas, por la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. Y luego
surgen a partir de esos desarrollos nuevas formulaciones teóricas, como por ejemplo el interaccionismo simbólico, la teoría del etiquetamiento. Es decir, la historia interna de la criminología es la historia del pensamiento criminológico. Como una teoría discute con las anteriores y a partir de eso hace planteos nuevos, novedosos, que cuestionan, critican lo que se había dicho antes. Pero por otro lado, hay una historia externa de la criminología, que tiene que ver con que ese pensamiento, como les decía, no surge de la nada, y generalmente surge en un contexto histórico y político determinado. Eso es la historia externa de la criminología. ¿Qué pasaba en el mundo? Porque es imposible despegar la demonología de la Edad Media de lo que pasaba en la Edad Media misma, el avance de la Inquisición. En ese contexto, en esos años, surge la criminología o la demonología, que quizá todavía no era llamada criminología, que hoy con los años pensamos que eso es una forma de pensar la desviación. Y luego en el siglo XIX, con la aparición del pensamiento iluminista, con la irrupción de los estados liberales, con la Revolución Francesa y la consolidación de los estados como hoy los conocemos, surge el pensamiento clásico, o la criminología clásica. Y luego, con la aparición del positivismo como ciencia social, el avance de las ciencias médicas y de las ciencias naturales en general, surge el pensamiento positivista. Y luego, con la aparición del funcionalismo como teoría sociológica, pero también con la aparición de las ciudades industriales, surge las teorías de la atención o el funcionalismo de Durkheim y Merton. Y luego, con la aparición de la escuela, la segunda ola de autores de la Escuela de Chicago y los primeros estudios dentro de los lugares de detención, manicomios y cárceles, aparece la teoría del etiquetamiento o la teoría del labeling, el labeling approach, que son lo mismo, pero lo pueden encontrar en los textos con esos nombres que son sinónimos. Por lo tanto, todas las teorías criminológicas son un poco hijas de su tiempo histórico, político, pero también hijas de las discusiones académicas del momento. Esa conjunción entre historia, lo que pasa afuera, por eso historia externa de la criminología, y lo que pasa adentro, entre las discusiones entre los criminólogos, surgen las teorías. La criminología crítica surge de discutir la teoría del etiquetamiento. Los autores de la criminología crítica discuten con la teoría del etiquetamiento en un contexto histórico como la década del 70, en donde la crisis del petróleo genera una crisis mundial que hace resurgir ideas neomarxistas. Aparece el neomarxismo. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, bien. Escuché un comentario que por ahí era un micrófono que se encendió por error, pero pregunten, frénenme. Por lo tanto, la crisis del petróleo, la crisis mundial económica del petróleo, que trajo como consecuencia volver a pensar el mundo capitalista, volver a pensar con herramientas marxistas el mundo capitalista de esa época, trajo como consecuencia que ese modo de pensar el mundo nos hiciera cuestionar algunos de los postulados de la teoría del etiquetamiento. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que definir criminología crítica en una fórmula matemática, diríamos que es teoría del etiquetamiento más postulados neomarxistas. Es decir, es pasar la teoría del etiquetamiento por el tamiz del marxismo. A partir de repensar la teoría del etiquetamiento con estos postulados neomarxistas, surge la criminología crítica. ¿Y qué toma de la teoría del etiquetamiento? Bueno, ustedes saben que hay tres grandes preguntas que intenta responder la criminología. No sé si esto también lo llegaron a ver en clase. ¿Saben cuáles son las tres preguntas que responde o intenta responder la criminología?
¿Lo dieron? ¿No? La criminología intenta responder 3 preguntas. La primera es, ¿por qué un sujeto comete un acto considerado desviado? Esa pregunta se la conoce como la pregunta etiológica, o pregunta por las causas. ¿Por qué alguien comete un delito? Pero esa no es la única pregunta criminológica que existe. Si bien es la más obvia y la más antigua en cuanto a sus desarrollos, porque prácticamente todas las teorías que nombré responden esas preguntas, hay otras preguntas criminológicas que no todas las teorías criminológicas responden. Y esas 2 preguntas criminológicas son: ¿quién dice que un acto es desviado o no? ¿Cómo se crea la desviación? ¿Siempre es igual? ¿Se modifica? ¿Cambia de país en país? ¿Cambia de época histórica en época histórica? Y si cambia, ¿qué actores intervienen en el proceso de definición? Tanto en el proceso de definición de la norma en general, es decir, de la norma de desviación en general, por ejemplo, ¿el aborto es o no es delito?, como en el proceso de definición de la norma en el caso particular. ¿Quién dice, vos cometiste un acto desviado? ¿Qué actores intervienen? La policía, el sistema de administración de justicia. Quizá un médico para definir a alguien como que cometió un acto desviado pero es loco y es un imputable. ¿Qué actores sociales, en términos sociológicos, no jurídicos, lo plantean? ¿Sí? ¿Qué sujetos intervienen para decir que una situación es un acto desviado? Entonces, esa es la segunda pregunta criminológica, se la conoce como la pregunta por las definiciones. ¿Quién define qué es delito y qué no? ¿Quién define quién cometió un acto desviado y quién no? Y la tercera pregunta es la pregunta por la reacción social. ¿Cómo se responde a lo que ya definimos como acto desviado? Y esa pregunta a su vez tiene una segunda pregunta que la implica, que sería, ¿qué efectos tiene sobre la persona ser señalado como alguien que cometió un acto desviado? Esas preguntas surgen fuertemente con la aparición de la teoría del etiquetamiento. La teoría del etiquetamiento plantea el interrogante de cómo se crean las normas, quién las aplica y qué efectos causa en el desviado. Por lo tanto, la teoría del etiquetamiento genera una revolución a la hora de pensar el problema del delito y del control. Porque hasta ese momento nadie se cuestionaba que lo que era desviado era algo natural, era lógico que fuera desviado. Y la única pregunta que nos hacíamos era ¿por qué alguien cometía un delito? ¿Era porque tenía un déficit de socialización? Es decir, porque no había sido educado adecuadamente. ¿Era porque era pobre, porque tenía un déficit material? ¿Era porque era un ser atávico, no desarrollado, como diría Lombroso? Y era una cuestión biológica. ¿Era por una cuestión déficit cromosomático, como plantea Eysenck en la década del 60? ¿Dónde estaba el problema de por qué alguien comete un acto desviado? Lo que nadie se preguntaba hasta la aparición de la teoría de etiquetamiento es ¿quién define qué es un acto desviado o no? Porque si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a estudiar cuál es la causa por la cual una persona comete un acto desviado, pero después de ese acto desviado deja de serlo, quizá la explicación ya no nos sirva. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué una persona comete un acto desviado? Y el acto desviado que empiezo a estudiar es realizar un aborto, pero luego el aborto deja de ser un acto desviado, las conclusiones a las que llegué ya no me sirven. Por lo tanto, no podemos pensar la desviación sin pensar quién definió que eso era desviado. ¿Me explico? Por lo tanto, eso revolucionó la manera de pensar el delito y el control. ¿Se entendió? O sea,
Yo, para hacer, a ver si lo entendí, profe, digamos, antes lo que primero se nos preguntábamos era, bueno, ese delincuente que cometía el delito, ¿por qué lo era? Y luego cambió el foco al decir, bueno, ¿quién dice que hay un delito? Y entonces, en base de qué se dice que es un delito, a quién etiquetamos como delincuente, digamos, como que cambió el foco de dónde apreciar. Exactamente, eso está perfecto, es un resumen excelente de Nahuel. Es lo que logró la teoría del etiquetamiento. Cambió totalmente el paradigma a la hora de pensar el delito y el control. La teoría o la criminología crítica toma esa parte, pero lo que agrega es, hay que seguir preguntándose por las causas. No podemos solamente pensar el problema de las definiciones y de la reacción, y hay que volver a tratar de entender por qué una persona comete un acto desviado sin digamos, dejar de ver quién lo definió como desviado y qué efectos tiene sobre la persona definida. Pero hay que volver al problema de las causas también. Porque el delito, y ahí es lo que trae la criminología crítica de neomarxista, es un fenómeno social propio del sistema capitalista. Entonces, lo que dicen básicamente la gran mayoría de los, digamos, ¿no? la totalidad de los autores de la criminología crítica, pero con distintos matices, es los problemas sociales que se resuelven por la vía del delito son causas del sistema en el que vivimos. Hay que ir a ver esas causas estructurales que generan la delincuencia. También hay que estudiar quién crea las normas, quién las aplica y qué efectos tiene sobre las personas que son aplicadas o etiquetadas con ese rótulo. Pero no hay que abandonar tratar de entender el problema sobre la causa. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, inquietud? Si no, sigo. Hay un libro muy interesante que podríamos decir sintetiza el pensamiento de la criminología crítica que se llama La Nueva Criminología. Fue publicado en el año 1977 en Inglaterra por 3 autores que son, digamos, los padres de la criminología crítica, llamémoslo de ese modo, o las madres de la criminología crítica, que son Taylor, Walton y Young. Young es el Young de Merton con energía, Katz con estructura. Luego, Young, por su cuenta, es quien sienta las bases de una de las ramas de la criminología crítica, porque dentro de la criminología crítica hay muchas variables. Una de las variables es, por ejemplo, la teoría del el abolicionismo penal, que utiliza la criminología crítica y plantea la necesidad de abolir el sistema penal, porque el sistema penal logró apropiar por el Estado los conflictos privados. No lo tienen que saber y no va a ser parte del examen, saber abolicionismo, pero para el que le interese, como evolución de la criminología crítica aparece el abolicionismo penal, que quizá lo vean otras materias. Por ejemplo, en Penal 1, vean abolicionismo a Hulsmann y a todos los autores nórdicos como Nils Christie o otros autores abolicionistas, surgen como consecuencia de la aparición de la criminología crítica en Inglaterra. Son autores nórdicos que toman a la criminología crítica. También hay una importante escuela abolicionista en Dinamarca y Holanda, pero digo, la criminología crítica no es solamente la derivación que yo voy a hacer, hay otras ramas, pero no nos da el tiempo para hablar de todo, entonces nos vamos a concentrar en quizá la que nos parece más relevante, que es la rama que encabeza Young, que es el autor que vamos a desarrollar al final. Pero ojo, criminología crítica no es lo que yo les doy, es un movimiento mucho más amplio y diverso. Pero todos tienen en común esto.
tomar el etiquetamiento y tomar el neomarxismo para analizar, volviendo a las causas, los conflictos sociales definidos como desviación. Es decir, ahí intencionalmente estoy usando palabras, conceptos, que no apelan a la idea de delito, sino apelan a la idea de desviación, que es un fenómeno sociológico diferente al delito. Eso es importante también entenderlo, ya que un fenómeno considerado desviado puede no ser delito, pero tener implicancias sociales. Por ejemplo, ser discriminado por tu grupo de pertenencia, por haber cometido un hecho desviado para ese grupo, puede generarte consecuencias en relación a cómo vos te relacionás con tu grupo de referencia, de pares. Por lo tanto, la desviación tiene muchas escalas. La escala máxima es cuando la desviación es tomada por el Estado y de alguna forma institucionalizada como delito. Pero lo que estudia la criminología crítica es cómo se construye socialmente el proceso de que una acción es negativa o desviada, no deseada. De hecho, si ustedes estudian a los autores más importantes del etiquetamiento, por ejemplo, Howard Becker, que este seguro lo tiene que haber desarrollado Víctor en la clase anterior, acá espero que me hagan que sí con la cabeza, ¿sí? Becker. Howard Becker escribe un texto que se llama Los Outsiders, The Outsiders, mejor dicho, porque estoy haciendo un cruce, o Los Extraños, en la traducción que se hizo cuando se lo tradujo al castellano, en donde estudia los efectos del etiquetamiento en los fumadores de marihuana y los músicos de jazz. Ustedes dirán, ¿qué tiene de delictivo ser músico de jazz? Bueno, en realidad ser músico de jazz para Howard Becker no era lo delictivo, lo desviado. Lo desviado era ser un músico de jazz y no tocar jazz, sino tocar en fiestas de 15. ¿Por qué alguien se desviaba de lo considerado deseable, que era tocar la música que a uno le gusta, en lugar de tocar música horrible por la que te pagan? Con lo cual, quiero marcar esta importancia, en relación a que la desviación, el proceso de desviación, es un fenómeno social mucho más amplio que simplemente el delito tipificado por el Estado. Y que las conductas sociales, deseadas o no deseadas, definidas como positivas o negativas, es un proceso amplísimo que interviene en el modo de desarrollar la conducta de todos los sujetos, todo el tiempo. Eso también es parte de lo que toman del etiquetamiento los autores de la criminología crítica. ¿Me siguieron? Me fui re lejos. Sigo. Entonces, hay un grupo de autores ingleses que empiezan a decir, ojo, no solamente hay que ir a estudiar las causas del delito, como decía la criminología crítica, y hay que tratar de entender el fenómeno, de por qué sucede eso, que fue considerado desviado, más allá del proceso de cómo se creó esa definición, sino que además hay que tratar de intervenir para modificarlo. Ese modo de pensar el fenómeno, es decir, tenemos que modificar esto, que cambiar esto, hace nacer lo que se llamó el realismo de izquierda. De izquierda, porque obviamente surge con una posición marxista, al igual que la criminología crítica, discutiendo con las ideas conservadoras tradicionales, de mano dura, de más cárcel, más policía, que también en Inglaterra eran predominantes ya desde esa época. Pero a su vez discuten con lo que ellos llaman el idealismo de izquierda, que miraban que el problema social del delito
se iba a resolver cuando se resolvieran los conflictos generados por el sistema capitalista. Dicho a lo mejor en una oración demasiado simplista, pero efectiva, es: el delito se va a resolver cuando hagamos la revolución. Mientras tanto, el delito es inevitable, porque es propio de la génesis del sistema capitalista. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sigo. El realismo dice: no, tenemos que tomar en serio el problema del delito. Y utilizan algo muy interesante que surge en esa época en Inglaterra, y es la aparición de las encuestas de victimización. ¿Alguien sabe qué es una encuesta de victimización? Porque se hacen en Santa Fe hoy en día, y por ahí a lo mejor alguien ha leído, y de paso, si alguien participa, yo me puedo tomar un mate. ¿Qué es una encuesta de victimización? ¿Y qué vino a intentar iluminar, digámoslo poéticamente? ¿Nadie se anima? Todavía están tan tímidos, che. Y tímidas. No son encuestas que, tengo una pregunta, ¿no serían encuestas que indican la prevalencia de algún delito? Digamos, ¿cuáles son los delitos más comunes? Más o menos. Es decir, ¿cómo sabemos cuántos delitos se cometieron hoy? En Argentina, en Rosario, en Santa Fe. Si yo te digo, ¿cuántos delitos se cometieron en Argentina? ¿Vos dónde irías a ver? No sé, lo buscaría en algún censo nacional de cuánto se comete en cada jurisdicción. Va por ahí, va más por ahí. Yo esperaba que me respondan en las estadísticas oficiales sobre denuncias de delito, más o menos, ahí es todo el delito registrado. ¿Pero qué pasa? ¿Todos los delitos se denuncian? No. No. Entonces, existe un problema epistemológico a la hora de estudiar el delito, es que no sabemos cuánto delito hay. Porque existe lo que se llama cifra negra, que es ese delito que no sabemos que existió porque nadie lo denunció en las estadísticas oficiales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber cuánto delito hay realmente, y me guío por las estadísticas oficiales, la cifra negra me oscurece una parte enorme del fenómeno. De hecho, si yo te dijera, aumentaron los delitos en Rosario porque aumentó el delito denunciado. Vos podrías decirme, sí, es verdad, aumentó el delito, y yo podría, por otro lado, decirte no. Quizá lo que aumentó fue la confianza, bueno, digamos, sería medio poco creíble, ¿no? Pero aumentó la confianza en la policía y por eso la gente denuncia más. Y al haber más denuncias, hay más delitos registrados, pero no aumentaron los hechos en concreto. Los hechos siguen siendo lo mismo. ¿Y cómo se sabe, profe, cuáles son los delitos que no se denunciaron? Para eso se crearon las encuestas de victimización. La encuesta de victimización es, como toda encuesta, una muestra que tiene que ser representativa en edad, sexo o género, distribución geográfica, ingreso económico. Es decir, tenemos que preguntarle representativamente a personas que estén dentro de esa escala, digamos, de muestreo, y que nos escalen lo que pasa si yo le pregunto solamente a los que viven en el centro, no voy a ver realmente lo que pasa. Tiene que ser a uno del centro, a uno de cada uno de todos los barrios, a una mujer del centro, a un hombre del centro, a un joven del centro, a un adulto del centro, y así en los barrios, y replicar eso. Le tengo que preguntar si sufrió algún delito en el último año. Así se hace una encuesta de victimización. Y así aparecieron en Inglaterra en los años 80 y descubrieron algo muy interesante que hasta ese momento estaba oculto dentro de la cifra negra. Y es que quienes más sufren el delito, en términos cuantitativos y cualitativos, y los delitos más graves y en mayor cantidad, lo sufren los más pobres. Algo que es un poco antiintuitivo, porque la idea histórica
es que el delito es un fenómeno interclase, digamos. Los pobres le roban a los ricos, ¿no? Esa es la idea que permea cuando uno plantea quiénes son víctimas y quiénes son victimarios del delito en general. Si uno tiene que hacer un pantallazo de qué se le viene a la cabeza, la víctima es alguien que tiene ingresos, a los cuales se los quiere sacar, alguien que no tiene. Y lo que demuestra la encuesta de victimización es que eso no es tan así. Y que gran parte del fenómeno de la desviación se da interclase. No, perdón, al revés, lo dije, intraclase. Borren esa parte. Intraclase. Es decir, los delitos se cometen entre personas que pertenecen a la misma clase social. Entonces, ¿qué va a decir el realismo de izquierda? Que si nosotros no tomamos el delito en serio y no intervenimos ahora y seguimos esperando que venga la revolución, ¿no? Los más débiles son los que peor la pasan. Porque los ricos, en definitiva, se pagan su seguridad privada, van a los shoppings a hacer sus compras, tienen un barrio privado, viven en un barrio privado, y de alguna manera sufren menos o en menor intensidad la desviación. Los que más la sufren son los que no pueden acceder a comprarse esa mercancía novedosa que consiste en pagarse la seguridad. Entonces, hay que intervenir. Hay que, de alguna forma, lograr equilibrar el efecto que tiene la desviación en las personas. El delito. ¿Se entendió? Sigo. Entonces, esta forma de pensar el fenómeno, primero, dice, tenemos que crear una explicación del delito que sea congruente a nuestra manera de pensarlo, pero a su vez que nos dé herramientas para intervenir en el modo de prevenirlo. Yogyang, que es, como les digo, uno de los autores principales, o el principal autor de la criminología crítica inglesa, escribe un libro que se llama ¿Qué hacer con la ley y el orden?, que es el que da origen al realismo de izquierda. Como les decía, el realismo de izquierda es criticar a la derecha porque sus postulados son mano dura y en definitiva los considera inútiles e ineficaces. Y por otro lado, cuestiona a la izquierda porque dice, no intervienen, entonces por un lado deja desprotegida a los más vulnerables, que de acuerdo a las encuestas de victimización son los que más sufren, pero por otro lado, además, dice el realismo de izquierda, le damos a la derecha la posibilidad de que haga y deshaga en materia de seguridad sin que nosotros tengamos nada que proponer desde la izquierda. Entonces, los únicos discursos que se escuchan de la derecha, de seguridad, son de la derecha. Y la izquierda lo único que dice es la selectividad del sistema penal, es la injusticia propia del capitalismo, pero no brindamos un debate serio sobre el problema de la seguridad. Entonces, surge el realismo como crítica al conservadurismo de derecha y al idealismo de izquierda, así lo conceptualiza para diferenciarlo. Yogyang, además del libro ¿Qué hacer con la ley y el orden?, que es uno de los textos que ustedes tienen que estudiar, el texto ¿Qué hacer con la ley y el orden? Está la introducción como lectura obligatoria, no sé si alguien ya lo anduvo ahí pipeando un poco, lo escribe con otro autor que se llama John Lee, pero luego sigue solo y ahí desarrolla más en profundidad su mirada del delito y del control. Ya no tanto de cómo hacer criminología, cómo pensar el fenómeno, sino qué es lo que él está viendo, de por qué existe el delito y por qué existe el control del delito tal como lo vemos hoy. Así que ahora
me voy a meter en tratar de desarrollar brevemente cómo la criminología crítica ve el delito y el control en lo que podríamos llamar fines del siglo XX, principios del siglo XXI en adelante. En un ratito les voy a compartir un PowerPoint muy sencillo, digamos, con una sola filmina. Así que es simplemente para que lo puedan quizá copiar en la hoja y guiarse en la explicación. No tiene ninguna cuestión extraña ni nada, solamente para que ustedes se guíen y me puedan seguir en la explicación. Pero si quieren se los paso en el chat y de ahí después lo descargan. Yogian escribe mucho. Escribe 3 textos. Uno se llama La sociedad excluyente, que es en donde empieza a desarrollar este postulado teórico, llamémoslo así. Luego escribe El vértigo de la modernidad tardía, es otro libro. El tercer libro se llama La imaginación criminológica y el cuarto libro, Criminología cultural. En el medio escribe un artículo que se llama Merton con energía, Katz con estructura, que toma un poquito de los textos, de los libros, los sintetiza y los pone lindos. Por lo tanto, nosotros le damos el artículo porque hacer leer los 4 libros es imposible, digamos, para un grado. Entonces, leyendo el artículo uno se lleva una idea, pero claro, cuando uno quiere condensar muchas ideas en poco espacio, puede haber algunas cosas que no sean tan claras. Entonces, voy a tratar de desmenuzar un poco el artículo para que cuando lo lean puedan ir encajando cada una de las cosas que va diciendo, digamos, en el lugar que va, ¿no? Y no se les haga tan complicado, digamos. Una clave de lectura, ¿no? O unos códigos para entender el texto. No les voy a desarrollar todo el texto, pero lo importante y como un mapa. ¿Qué es lo que plantea Yogian para arrancar a estudiar el problema del delito y del control? Lo que él dice es, no se puede, y esto es importante, que si quieren anoten, no se puede pensar el fenómeno del delito y del control sin entender el lugar histórico en el que estamos parados. Porque todos los sujetos que intervienen están atravesados por la historia en la que viven. Por lo tanto, esto es como un mantra, ¿no? Que va a repetir todo el tiempo. Para entender el fenómeno del delito y del control, para hacer algo serio sobre lo que estudiamos, tenemos que describir el mundo en el que estamos. Porque ese mundo nos condiciona, de alguna forma nos da la base material sobre la cual interactuamos. No es lo mismo pensar el delito y el control a principios del siglo XX que hoy. Porque las cabezas de las personas y las interrelaciones sociales que existían eran otras. De hecho, si una persona le pegaba a la mujer al principio del siglo XX, hubiera sido considerado el derecho del hombre de corregir a su mujer, digamos. Entonces, si nosotros pensamos estudiar el delito y el control sin tener en cuenta el mundo en el que escribimos, no vamos a entender nada. ¿Me explico? Entonces, hay que hablar primero del mundo en el que estamos. Y ahí Young hace una descripción del mundo actual, obviamente conceptualizada a grandes rasgos, porque no es igual en todos los países y no se da este cambio en todos los lugares al mismo tiempo, pero él llama a la última parte del siglo XX la modernidad tardía. Es decir, la modernidad, todos sabemos, es la época histórica en la que estamos, de la Revolución Francesa para acá. Él dice que estamos entrando en la última parte de la modernidad, en donde gran parte de los postulados cambiaron, se modificaron. Como cuando uno estudia el antiguo Egipto y dice la etapa de la dinastía
y la etapa donde la dinastía estaba por caer era la etapa tardía, bueno, usa esa terminología. ¿Por qué usa tardía y no la modernidad o la posmodernidad, ¿no? Como se usa en otros contextos, que quizás han hablado de esto de posmoderno, ¿no? Usa modernidad tardía porque considera que hay muchas cuestiones que no se rompieron del todo con la modernidad. Aparecieron nuevas maneras de relacionarse en el mundo, pero no se rompió del todo. Sigue siendo una continuidad de la modernidad. Una explicación ahí que no sé si es muy importante, entiendo que no, pero bueno, un dato. Me viene bien para tomar el mate. Entonces, la modernidad tardía, ¿en qué se diferencia de la modernidad? Dice Jan. Se produjeron dos grandes fenómenos que cambiaron el mundo. Por un lado, ese fenómeno se dio en la estructura social. Ahora voy a explicar qué es la estructura social. Supongo que alguna idea deben tener, pero por las dudas lo voy a tratar de conceptualizar fácil para que no tengan problema al leer el texto. Y se produjeron modificaciones en la cultura. La estructura social, ¿qué es la estructura social? La estructura social es el lugar que ocupamos en la sociedad y que de alguna forma nos condiciona en nuestras experiencias cotidianas. Nos marca las experiencias que vivimos. Eso es la estructura social. ¿Qué es la estructura social? Dicho más fácil, es si sos hombre o sos mujer, si sos pobre o sos rico, si sos joven o sos adulto o anciano, si sos blanco o sos de raza negra o de etnia. Ese lugar está determinado por todas esas características a tener en cuenta. El lugar que vos ocupás en la estructura social depende de todas esas variables. Quizá la más clara, la que vemos más clara, es hombre-mujer, pobre y rico. Nosotros no tenemos quizá tanta historia racial en nuestro contexto, pero sí es muy trascendente a lo mejor en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos o en los países que tuvieron experiencias colonizadoras, de países que tuvieron colonias, eso es mucho más visible. En nuestro contexto quizá lo que más vemos es ingreso económico como la variable que más te determina en la estructura social, seguido por género. Las experiencias son muy distintas dependiendo en qué lugar de la estructura social estás. Lo que dice Jan es que la estructura social sufrió una modificación gigantesca a partir de los años 70 que dio ingreso a la modernidad tardía. ¿Cómo se modificó? ¿O qué se modificó? Se transformó la estructura del empleo. Pasamos en la gran mayoría de los países con empleos industriales bien pagos y sindicalizados y muy duraderos en el tiempo, a empleos en el área de servicios en lugar de industriales, mal pagos y sin sindicalización, y muy breves en el tiempo. Eso transformó la estructura social, porque primero nació un montón digamos, surgieron un montón de nuevos actores sociales que son los excluidos del sistema. Es decir, al transformarse la estructura económica, dejó un montón de personas afuera del sistema. Quizá a los que tengan algún recuerdo de lo que pasó en Argentina en los años 90, esto les sea bastante familiar. Veo que la gran mayoría son muy jóvenes, pero si tienen a lo mejor algún familiar que les haya contado la experiencia argentina en los 90, van a ver que es bastante parecido a lo que describe Jan. Una transformación en el mercado laboral, en donde se transformaron fuertemente los empleos y modificó el lugar en la estructura social de la gran mayoría de las personas. Personas incluidas
dentro del sistema de manera muy sólida y muy estable, empezaron a estar precariamente incluidas, es decir, siempre al borde de caerse, porque los empleos son muy inestables, muy mal pagos, y un montón de gente directamente excluida. Por fuera Igual de que ahora. ¿Cómo? Igual que ahora. Tal cual, sí. Esto apareció en los 90 como fenómeno en Argentina y se sostuvo. Hace más de 30 años que venimos así. Exactamente. Es un fenómeno que en Inglaterra incluso arrancó en los 80. Arrancó 10 años antes, con la asunción de Margaret Thatcher. O en Estados Unidos, arrancó en los años 80 con la presidencia de Ronald Reagan. Es decir, es un fenómeno mundial, que, como les decía, en los distintos contextos se da de diferente manera, pero la transformación de la estructura social, podríamos, digamos, en grandes rasgos, sucedió bastante parecido en casi todo el mundo. Se transformó el modo de vincularse con el empleo. Y eso afectó la posición en la estructura social de un montón de gente. ¿Se entiende? La posición en la estructura social es ingreso económico. Un montón de gente que se quedó fuera del sistema. Un montón de gente que está muy incluida en el sistema, porque los trabajos eran muy bien remunerados y muy estables, a estar pendiendo de un hilo. Siempre bajo la posibilidad de caerse. ¿Se entiende? Por otro lado, se transformó la cultura, dice. Y sucede más o menos para la misma época. Esta transformación cultural, dice Young, también tuvo un impacto muy pronunciado en las relaciones de las personas. Porque, ¿qué dice? ¿Qué pasaba en la modernidad? En la modernidad, la cultura era muy rígida y establecía formas de pensar el mundo muy monolíticas. Es decir, ¿cuál era la estructura de valores de la época moderna? Era una familia, hombre-mujer, con hijos, el hombre proveedor, la mujer a cargo del cuidado de los hijos y los ancianos. Ese esquema cultural de valores de a dónde tenemos que aspirar, ¿no? Eso es la cultura en definitiva, qué es lo que somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos para nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos, aspiracionalmente. Eso se modificó. En muchos casos, de manera deseable, porque obviamente era un sistema de valores cultural que oprimía a la mitad del mundo, a las mujeres. ¿Verdad? Entonces, ese fenómeno deseable hizo que tengamos que pensar el mundo ahora con otras reglas. Ya no es deseable ese esquema de valores. Ahora, eso deseable nos obliga a pensarnos de otra forma. Por lo tanto, esa forma novedosa en la que nos vemos obligados a pensarnos trajo consecuencias a la hora de pensar el delito y el control. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Miren que son temas que requieren un cierto nivel de desmenuzamiento, ¿no? Bien, yo sigo. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta sobre esto que fuimos viendo? Entre mate y mate aprovecho y pregunto. Sigo entonces. Por lo tanto, Young va a escribir qué pasó con el delito y el control en este mundo con estas nuevas, digamos, reglas, llamémoslo así. Este nuevo mundo afectó el mundo del delito y del control, porque el delito y el control sí o sí está atravesado por el mundo, como les dije al principio, por el contexto histórico y político que decidamos estudiar. Entonces, él va a explicar cómo la transformación en la estructura social afectó al delito y cómo la transformación en la estructura cultural afectó el delito. Esas dos transformaciones
dice Yang, afectaron al mundo del delito y del control. Y acá va el segundo postulado importante de Yang. El primero, hay que entender el mundo para poder entender el delito y el control. Y el segundo, delito y control del delito son las dos caras de una misma moneda. No podemos disociarlo y explicar solamente por qué hay más delito sin entender cómo funciona el control social en ese contexto que decidamos estudiar. Y tampoco podemos entender cómo funciona el control social disociado de qué pasa en el mundo del delito. Entonces, epistemológicamente, digamos, a la hora de sentarnos a pensar el delito, dice Yang, tenemos que entender el mundo en el que estamos y pensar delito y control al mismo tiempo, no disociado o desarmado. Por lo tanto, la explicación que él da va a mechar las transformaciones del mundo, va a tratar de explicar delito y control al mismo tiempo, y tercero, y es el tercer postulado epistemológico, va a tratar de entender estructura y cultura al mismo tiempo. Estructura social y estructura cultural o de valores simultáneamente. Ahora vamos a ver por qué la importancia de uno y otro. Pero el título del artículo, que quizá a ustedes les haya llamado la atención cuando lo leyeron, Merton con energía, Katz con estructura, viene de este postulado epistemológico. Lo que dice Yang es que la estructura social y la estructura cultural son ineludibles ambas para entender el delito. Que muchas de las teorías criminológicas toman una o toman la otra, pero la gracia, digamos, del chiste es tomar las dos. Porque si no la explicación es incompleta. Ahora lo van a empezar a entender más cuando avancemos directamente en la explicación, pero como postulado epistemológico, lo que él dice es, por ejemplo, Robert Merton, hace una explicación del delito netamente estructural, que explica por qué alguien, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, veía como una respuesta lógica a la tensión que había entre estructura social y deseos, ¿no?, el delito. Merton lo vieron, así que esto lo doy como por sabido. Pero lo que él decía es, yo estoy en esta posición de la estructura social, pero quiero llegar más arriba de lo que puedo, con mis herramientas legítimas. Bueno, entonces busco herramientas ilegítimas. Eso decía Merton. Y una explicación netamente estructural. Porque la posición en la estructura social determina mis deseos y determina los medios legítimos que tengo para llegar a esos deseos. Esas aspiraciones, esas metas aspiracionales, que es el sueño americano, ¿no? Ser rico. Yo soy rico y estoy arriba de la estructura social, no pasa nada. Ahora, si yo soy pobre y quiero ser rico, como el sueño americano, pero no tengo manera de serlo, con los medios legítimos que mi posición en la estructura social me determinan, entonces busco otros caminos. Volviendo a la explicación histórica, siempre necesaria, Merton está escribiendo pensando en la mafia estadounidense, ¿no?, en El Padrino. Si ustedes lo piensan, es Vito Corleone, ¿no?, llegando a Nueva York, ¿no?, matando a la mano negra y quedándose con todo el negocio. No sé si les gusta el cine, pero a los que les gusta y vieron El Padrino 2 me van a entender. Entonces, yo tiro mucha película, así que acostúmbrense. Pónganse en Netflix. No, mentira. Lo que les digo es, está carísimo, ¿no? Bueno, compartan la clave. No, en términos, digamos, explicativos, lo que dice Yang es, Merton explica muy eficientemente cómo la estructura social condiciona que vos cometas un delito. Pero, dice Yang,
Hay un montón de delitos que no tienen una explicación estructural. Porque hay delitos que no se cometen para tener dinero. Por ejemplo, los homicidios, en su gran mayoría, responden a otro tipo de lógicas. ¿No? ¿Me siguen? Por ejemplo, cuando dos pibes de un barrio de Rosario se agarran a tiros, porque uno dice, yo soy del grupo de los del Gauchito Gil, y le tengo bronca a los de la esquina de la plaza, y vienen los de la plaza y tirotean a los del Gauchito Gil, y van los del Gauchito Gil y tirotean a los de la plaza, y matan y mueren en esa dinámica de homicidios históricos. Ahí no hay una situación estructural que resolver, ¿verdad? Ahí, dice Young, hay otra cosa. Si nos quedamos solamente en la explicación estructural, no vemos esa parte del fenómeno, o esos cientos de fenómenos que forman el todo del fenómeno del delito y el control. Entonces, va a traer como ejemplo a otro autor que se llama Katz, John Katz, que es un autor americano de los años 80, que escribe un libro muy interesante, que no está traducido lamentablemente, que se llama La seducción del crimen, Seduction of Crime, que, si alguien lee en inglés, lo recomiendo, aunque yo no leí todo, leí solamente una parte porque no leo también inglés, pero el texto lo que cuenta es cómo la emotividad genera delito, la emoción. Y cómo digamos, el autor interroga a personas que han cometido un delito y cuentan su experiencia frente a ello, y marcan que un punto muy importante que los, de alguna forma, termina convenciendo de llevar adelante la acción desviada, digámoslo de ese modo, es la adrenalina que les genera, la satisfacción posterior, el respeto que sienten, ¿no? El respeto que ganan al realizarlo dentro de su grupo de pares, ¿no? Y eso es parte de la estructura cultural y de valores. Porque, por ejemplo, los jóvenes reciben reconocimiento y son de alguna forma premiados, entre comillas, por su valor y su fortaleza en una cultura que resalta los valores de la masculinidad, de ser el más macho de la esquina. Ese valor cultural es lo que los jóvenes utilizan para ir a agarrarse a tiro con otros jóvenes. Uno se podría preguntar por qué las mujeres no lo hacen, ¿verdad? ¿Y qué valores de la estructura cultural son tomados por esos jóvenes para de alguna forma construir prestigio o respeto dentro de su grupo de pares a partir del uso de la violencia? Entonces, lo que dice Young es, para entender el fenómeno del delito y del control, hay que usar las dos cosas. Hay que usar estructura social, porque una gran parte del fenómeno está condicionado, determinado no es una palabra adecuada porque es justamente lo que el positivismo pensaba, digamos, que los sujetos estaban determinados y no había otra opción, mientras que Young habla siempre de la posibilidad del hombre de darle sentido a sus acciones. Nadie está determinado, sino que de alguna forma interpreta sus acciones, les da sentido, le da un determinado direccionamiento, y no es un robot que actúa mecánicamente. Pero tenemos que tener en cuenta la posición estructural en la que está, porque eso de alguna forma condiciona. Digamos, te da la materia prima sobre la cual las personas realizan sus acciones cotidianas. Y lo mismo con la estructura cultural. Estructura social y cultura, digamos, para no usar la palabra estructura las dos veces y que eso lleve a confusión, es decir, lo material, la estructura social, el lugar donde vos te despertás todos los días, y además, las normas que rigen de alguna manera qué es para vos
qué es lo que está bien para vos y está mal, pero no en términos de delito o no delito, sino de normas morales, ¿no? Eso tenés que estudiarlo juntos para explicar el delito y el control. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ahora nos metemos de lleno a la explicación que da Jan sobre qué pasó con el delito y el control en esta época de la modernidad tardía. Así que aprovechen ahora para preguntarme lo que no les queda claro hasta acá. Capaz que fui muy claro en la explicación, pero me parece que es más que pueden tener algún temor, sáquenselo y pregunten sin miedo. Si no, sigo. Ya se habrán dado cuenta que cada vez que tomo el mate, planteo lo de las preguntas, así que si no, bueno, cuando tome el próximo mate, ahí juntan un poco de coraje y me preguntan. Entendió, profe. Va, al menos Bien. yo entendí. Genial, genial. Igual es un poco en chiste, ¿eh? No. Pero me gusta que interpelarlos a que pregunten porque si no hablo todo el tiempo yo, es un embole. Así que bueno, vamos a la explicación en concreto que Jan utiliza para explicar el fenómeno del delito y el control en la modernidad tardía. En ese mundo de la década del 70 hacia adelante en los países occidentales. Es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Europa y Latinoamérica. El resto del mundo tiene otros procesos no tan equiparables a este fenómeno de la modernidad tardía. ¿Qué es lo que dice Jan? Primero, para arrancar. En la modernidad tardía, en el mundo occidental, él ve, aumentó el delito. Lo cual ya de por sí es una afirmación polémica en términos comparativos a lo que piensan otros autores de la criminología crítica. ¿Por qué? Porque muchos autores de la criminología crítica piensan que el delito no aumentó, sino lo que aumentó, lo que aumentado fue el sistema penal. Jan dice, el delito aumentó como fenómeno material, sin importar, digamos, el delito formalmente registrado o sin importar lo que se define o no se define como delito. Lo que él dice es que en la gran mayoría de los países las definiciones aumentaron. Es decir, hay más acciones consideradas desviadas. Y a su vez, hay más actos que llevan adelante esas acciones consideradas como desviadas. Es decir, hay más delito. Por lo tanto, esto afecta las experiencias individuales. Las personas empezaron a tener mayor contacto con experiencias de victimización y eso transforma el mundo. Cambia el modo en que la gente se relaciona, porque vivencia como posible sufrir un delito. Ese fenómeno que Jan describe del aumento de la experiencia de las experiencias de victimización es explicado por otro autor de la criminología crítica que coincide con Jan en relación a que el delito aumentó y dice que el delito aumentó, se llama David Garland, quizás lo escucharon también, es un autor inglés también muy importante, que en un texto que se llama La cultura del control plantea que el aumento del delito se vincula a un fenómeno material que consiste en el aumento de la vida en las ciudades y la aparición del automóvil. ¿Y por qué? Digamos, más vida en las ciudades, más gente en las ciudades, hay menos conocimiento entre las personas. Eso, a interactuar con mucho más desconocidos, uno tiene más temor a ser victimizado. Y por otro lado, la aparición del automóvil, dice, generó mayor delito. Porque el automóvil, por un lado, es un bien muy valioso, muy fácil de robar en términos de aquella época, ¿no? Hoy quizás es más difícil de robar y por eso te tienen que robar de caño, ¿no? Para llevarte el auto, porque no lo haces arrancar de ninguna manera. Y por otro lado,
el automóvil en sí mismo te da la posibilidad de irte rápido del lugar del hecho. Entonces, esos fenómenos generaron más delito, dice Garland, por ejemplo. O una de las formas de explicar por qué hay mayores experiencias de victimización. Volviendo al planteo de Young, ya saliendo del de Garland, esta mayor cantidad, o esta más cantidad de delito, ¿no? Se da en un contexto, se explica por estas transformaciones en la estructura y en la cultura. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué él llega a esa conclusión? De que hay más delito, hay más control social por estas transformaciones en la estructura y en la cultura que les comentaba antes. Entonces, les voy a compartir ahora la pantalla con el gráfico, a ver si me sale. A ver. Se ve bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien. Entonces, para su explicación, Young utiliza dos conceptos muy importantes. Se los voy a explicar muy detalladamente a los dos, porque son centrales y son pregunta clavada. Privación relativa, inseguridad ontológica. La privación relativa, como ven en el cuadro, está vinculada a la explicación estructural de Young. Estructura social, Merton. Y inseguridad ontológica está vinculada a su explicación cultural. Katz. Emotividad, valores. Por eso, inseguridad ontológica está al lado de la cultura y privación relativa del lado de estructura del cuadro. A su vez, como les dije, va a explicar el aumento del control y el aumento del delito. Control. Va a explicar el aumento del control desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista cultural. Y va a explicar el aumento del delito, que está por abajo, desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista cultural. Entonces, ahora vamos a desmenuzar el cuadro, que es en definitiva un gran resumen del texto Merton con energía, Katz con estructura. ¿Cómo explica estructuralmente Young el aumento del delito y del control? Como les dije, lo que dice Young es que la estructura social se transforma generando un montón de excluidos y de precariamente incluidos. ¿Qué significa precariamente incluidos? Personas que viven, digamos, apenas incluidas en el sistema, que viven con el salario mínimo, o un poco por encima, pero que si son despedidas de su empleo caen a ser excluidos rápidamente. No tienen, digamos, formación para conseguir rápidamente un nuevo empleo y que cualquier crisis o cualquier viento de cambio los deja fuera del sistema. Por lo tanto, dice Young, esta transformación en la estructura social, estos nuevos personajes que aparecen después de que el mundo se modifica de esta manera, generó más delito y más control. ¿Qué es más control? Más presos. ¿Entiendes? Es decir, en todo el mundo hay más delito y hay más presos. Eso es lo que está diciendo Young, que quizás me faltó explicar. Y eso es lo que va a tratar de explicar él. ¿Por qué hay más presos y hay más delitos que se cometen? Uno podría unir las dos explicaciones y decir, claro, si hay más delitos, hay más presos. Pero no es esa la relación que hace Young. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando aumenta el encarcelamiento, para Young, no es porque se cometieron más delitos y agarraron a más gente. Él hace un análisis diferente, muy vinculado al rol que tienen las agencias del Estado en perseguirlo.
Cuando aumenta el control, quiere decir que aumenta la cantidad de delitos que se persiguen, aumentan las penas que se le otorgan a cada delito y aumentan la manera en que se encarcela, los modos en que se encarcela. Y eso, decían, no tiene relación con la cantidad de delitos que se cometen, sino que hay una decisión de perseguir más algunas conductas desviadas. Y ahora vamos a explicar cómo explica eso desde un punto de vista estructural. Entonces, Jan dice, esta transformación en el mundo económico aumentó la injusticia. Hay más desigualdad. Y la desigualdad genera privación relativa, que lo ven ahí en el cuadro como el concepto central de la explicación estructural en el análisis de Jan. ¿Qué es la privación relativa? Bueno, es la teoría de la atención de Merton, que expliqué hace un ratito. La privación relativa no es la pobreza, no es la privación absoluta, no es tener bienes, no es no tener bienes materiales. Es la sensación de injusticia entre lo que obtengo en relación a lo que me esfuerzo. Es, podríamos decir, una crisis en la meritocracia. Una sensación de injusticia entre mi esfuerzo y mi recompensa. Por lo tanto, es muy importante el lugar, digamos, el lugar que ocupo en la estructura social, porque eso determina cuánto del pastel me llevo, ¿no? ¿Cuál es mi recompensa? ¿Y a qué aspiro? Eso es Merton, es decir, ¿qué es lo que todos deseamos en el mundo occidental hoy como aspiración, ¿no? Éxito económico, dice Jan. Todos queremos lo mismo. Ahora, no todos estamos en una posición estructural para alcanzarlo. Y sentimos que, injustamente, personas que hacen menos que nosotros lo obtienen. Sin mucha explicación. Hay un reparto injusto de los bienes materiales disponibles. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Jan? En definitiva, esta sensación de injusticia, explica el delito y el aumento del delito y el aumento del control. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué aumenta la sensación de injusticia? Va a decir Jan que el paso a los empleos de servicios, que describí antes, ¿qué son los empleos de servicios? A diferencia de los empleos industriales, donde vos vas a la fábrica, apretás una tuerca, creas un auto, un empleo de servicios son, por ejemplo, brindar tu conocimiento, brindar tu actividad. Por ejemplo, un abogado es un empleo de servicio, brinda su servicio. Pero también un vendedor, un comerciante, un gerente de un banco, un jugador de fútbol, brinda servicios. Esa, digamos, nueva industria de servicios que de alguna manera reemplazó a los empleos industriales, dice Jan, es muy caprichosa a la hora de otorgar las recompensas y al no haber sindicalización pareja, nadie sabe bien cuánto gana el resto ni por qué. Es decir, antes, si vos eras gerente de una industria, más o menos ganaba lo mismo en cualquier industria que trabaje. Hay una sindicalización muy importante y las recompensas eran bastante parecidas. Si vos eras oficial de una industria metalúrgica, iba a ganar lo mismo, no importa la industria en la que estés. Y los repartos de las recompensas sociales, llamémoslo así, del dinero, era bastante, por decirlo de alguna forma, democrático en el mundo moderno. En el mundo de la modernidad tardía, dice Jan, eso vuela por el aire. Porque ahora un gerente de Google gana millones de dólares, mientras que un gerente de una industria gana
100 veces menos, un gerente de un banco gana 100 veces menos que el de la industria y un jugador de fútbol gana más que el gerente de Google. Entonces, hay un caos en las recompensas que no se entiende muy bien por qué. Uno puede pensar, es el mercado que regula, obviamente, es el mercado. Pero hay una sensación de que no tienen una relación directa con el esfuerzo, o con la capacidad, o con la capacitación requerida para realizarlo. Todo medio caótico. Y por ahí se suceden las noticias en los diarios de alguien que puso una empresa y la vendió en la bolsa en 10 millones de dólares. Y todos los días uno abre un diario y dice, se hicieron millonarios de la noche a la mañana porque... ¿Y cómo sucede eso? ¿Por qué? Si todos nos esforzamos más o menos parejo, pero alguien es millonario y yo no. Ese caos en la recompensa genera privación relativa, que es esta sensación de injusticia entre cuánto me esfuerzo y cuánto obtengo. No es que en la modernidad no existía, porque Merton escribía en la modernidad y describe esto. Lo que dice Young es, esta sensación se multiplica muchísimo en la modernidad tardía. Por este caos en la recompensa y esta crisis en la meritocracia. Y no es que la privación relativa es algo que sufren solamente los excluidos o los precariamente incluidos. Privación relativa sufrimos todos. En mayor o menor medida, todos sentimos esa sensación de injusticia, salvo que seamos millonarios, ¿no? Que bueno, no la sentiríamos tan intensamente. Pero quizá sí nos compararíamos con alguien que esté por encima nuestro. Decía, él tiene un yate y yo tengo un velero. Aspiro a más. ¿Por qué? ¿Verdad? Él tiene más que yo. Entonces, la privación relativa nos sirve para explicar los delitos económicos en todas las escalas sociales. Young no habla de los delitos de los pobres solamente. La privación relativa explica también por qué evaden millones de dólares los directivos de una multinacional. ¿Por qué? Si ya tienen todo, ya tienen el velero, bueno, quieren el yate, va a decir, en términos mertonianos, ¿verdad? Pero, dice Young, lo que es innegable es que al haber mayor cantidad de excluidos y mayor cantidad de precariamente incluidos, la intensidad con la que viven la privación relativa es mucho más grande y eso hizo aumentar el delito y el control en la modernidad tardía. ¿Por qué la privación relativa genera más delito? Bueno, un poco se lo fui delineando. La privación relativa hacia arriba, y presten atención a esto, la privación relativa puede ser hacia arriba cuando la sensación de injusticia con quien me comparo está por encima mío en la estructura social. La privación relativa hacia arriba genera más delito. ¿Por qué? Como Merton, me busco una forma de alcanzar los bienes materiales a los que no accedo por medios legítimos. Quienes están en esa situación de mayor sufrimiento de privación relativa son los excluidos, que buscan alcanzar medios materiales a los que no tienen acceso desde su posición estructural. Ahora, dice Young, y acá viene lo trascendente en términos conceptuales, la privación relativa también puede ser hacia abajo. Y eso significa compararse con alguien que está por debajo en la estructura social. Y esa sensación de injusticia, dice Young, es una de las formas de explicar el aumento del control social sobre el delito. ¿Por qué? Porque los precariamente incluidos, dice, sufren mucha privación relativa, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero la privación relativa hacia abajo de los precariamente incluidos, que son la gran mayoría, digamos, lo que llamamos la clase media-baja, que es como la gran mayoría de las personas que están en esa situación,
vive muy en carne viva la relación de injusticia de los que están por debajo. Sufre mucha privación relativa hacia abajo. ¿Qué significa? Que sienten que los que están por debajo en la estructura social reciben más de lo que les corresponde. ¿Les suena esto? ¿Les suena privación relativa hacia abajo? Sí, la gente que critica las ayudas sociales, como diciendo, yo Excelente. pago mis impuestos y a mí nadie me regala nada. Algo así. Tal cual, tal cual. Es decir, uno se sube a un taxi, que es un ejemplo de, justamente, de empleo de servicio precariamente incluido, mal remunerado, inestable y poco sindicalizado, mal sindicalizado en gran parte del mundo. ¿Y qué se encuentra cuando se sube al taxi? Y pasa y cruza, por ejemplo, por circunvalación sobre algún barrio popular. Se lo voy a decir, digamos, como lo van a escuchar o como lo han escuchado seguramente. Estos negros, que no trabaja nadie, que viven de planes sociales, están todo el día escabiados, tienen DirecTV, y encima le regalan todo, y yo estoy acá 12 horas y después no puedo pagar el taxi y me matan con impuestos. ¿Lo escucharon o no? ¿Y qué hay que hacer con ese grupo social? ¿Cómo sigue la historia del taxista? Digamos, a un taxista bueno va a decir hay que meterlos en cana a todos. Son todos delincuentes. Ese modo de pensar, dice Yang, no es porque escuchan Radio 10. Los taxistas no son así porque están todo el día escuchando a Babi Echecopar. Aunque ojalá no lo escuchen, ¿no? Lo que dice Yang es que esa forma de pensar el fenómeno del control del delito se basa en esa sensación de injusticia tan profunda y en esas experiencias de victimización tan cotidianas. Si queremos entender el fenómeno, no podemos reducirnos a pensar que todo es una creación de los medios. Hay una base real que sustenta el aumento del delito y el aumento del control. Y tenemos que tratar de entenderlo porque si no, no lo vamos a poder resolver. Hay un sustento material en esa forma de pensar del taxista. Del taxista, pobre taxista también. Hay un montón de taxistas que no piensan así. La verdad que tendría que empezar a buscar ejemplos con otros trabajadores y trabajadoras. Pero, bueno, generalmente el taxista, pobre, cae en ese diálogo, ¿no? Y, bueno, por lo menos me ha pasado a mí, sobre todo cuando llegas a Retiro, te tomas un taxi y pasás por la Villa 31 y, bueno, viene privación relativa hacia abajo, desarrollada de punta a punta en el viaje. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué es importante el concepto de privación relativa? Porque explica hacia arriba el aumento del delito y hacia abajo el aumento del control. La privación relativa es una sensación de injusticia que a algunos les genera la posibilidad de justificar sus acciones y de cometer un delito, y a otros les genera, hacia abajo, la posibilidad de justificar por qué es necesario controlar más a determinadas poblaciones. ¿Estamos? Entonces, pasamos a inseguridad ontológica. Veo que estamos medio justo con la hora. Quizá me extienda un poquitito. El que tenga que retirarse puede hacerlo sin ningún problema. Me va a llevar 10 minutos más, así que pido perdón porque me extendí mucho en algunas explicaciones, pero no hay problema si se tienen que ir, obviamente. La clase va a quedar grabada, así que además pueden pedirle a lo mejor a los docentes que la suban. Pero bueno, termino con la explicación rápidamente. Por otro lado, viene la explicación cultural. ¿Qué es lo que dice Yang? ¿Cómo la cultura de alguna forma generó aumento del control y aumento del delito? Y acá utiliza el concepto de inseguridad ontológica. Es un concepto que es rara la palabra, pero no es tan complicado. ¿Qué es la inseguridad ontológica?
es la dificultad para definirnos a nosotros mismos en relación a la pregunta, ¿vos qué sos? Como les decía, en la modernidad, eso era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque uno se definía, yo soy padre de familia, por el rol que ocupaba dentro de la familia, o se definía por el trabajo que realizaba. Pero, como les dije, el trabajo ya no es tan útil para definir qué somos, porque uno cambia de trabajo mucho en la vida, y ya no hay trabajo estable, y ninguno va a poder decir, como decía mi abuelo, yo soy empleado de la Helvética, en Cañá de Gómez, ¿no? Que era lo que decía mi abuelo, y eso lo definía en relación a qué es. ¿Yo qué soy? Yo soy empleado de la Helvética, y soy padre de familia. Esas dos grandes formas de definirse a uno mismo, dice ya no existen en la modernidad tardía. Porque los valores culturales se transformaron en relación a otras formas de pensarse, en relación a las relaciones humanas, ya no hay una sola forma de familia. Digo de familia para simplificar, ¿no? Pero no hay una sola forma de pensar las relaciones interpersonales, y no hay un trabajo estable que nos ate o de alguna forma nos defina por mucho tiempo. Por lo tanto, cuando nos tenemos que definir, empiezan los problemas. Ya no es tan fácil definirse. Y eso es lo que genera inseguridad ontológica. Dificultad para definirnos en relación a qué somos. Ante esa dificultad, surge la necesidad de construirse una identidad respetable con lo que tenemos a mano. Por lo tanto, los excluidos que sufren humillación, por eso pongo humillación, van a utilizar muchas veces el delito como forma de construirse una identidad respetable. Lo que les decía, digamos, agarrarse a tiros en la esquina del barrio es una forma que tienen los pibes de construirse una identidad respetable con las herramientas que tienen a mano. Ser el más malo del barrio es quizá la única forma de ser respetable. Y incorporo la idea de subculturas juveniles porque las subculturas juveniles quizás ya la deberían haber estudiado cuando estudiamos en alguna de las teorías criminológicas, es la teoría de las subculturas. Subculturas juveniles explica bien cómo los jóvenes se juntan para resolver problemas que sufren de manera común. Por lo tanto, los jóvenes se juntan en la esquina porque sufren ese mismo problema de falta de reconocimiento, de falta de identidad respetada, y afrontan el problema de manera común. Son los pibes de la esquina del gauchito. ¿Y cómo se construye una identidad respetable si nosotros somos más machos que los otros? Los otros tiran tiro por la espalda. Por ejemplo, en Santa Fe había una frase que definía esa forma de definir a los adversarios, diciendo ellos son comelomo. ¿Qué significa comelomo? Que te tirotean por la espalda y no de frente. Los comelomos son poco valientes, por decirlo de alguna forma elegante. Por lo tanto, pertenecer a una subcultura que me otorgue a mí valores deseados, respetables, me resuelve el problema de la inseguridad ontológica. Me genera otros quizá, que la gran mayoría de estos pibes mueren antes de los 20 años. ¿No? Tienen un montón de problemas pertenecer a una subcultura, pero algunos me los resuelven. Por ejemplo, el acceso a bienes culturales deseados, como ser respetado o reconocido por sus pares, y poder tener una identidad respetada con las herramientas que posee. Uno a veces dice, che, estos pibes, ¿por qué no laburan en lugar de agarrarse a tiros? ¿Y qué laburo podría darle una identidad respetable? Si los laburos a los que podrían acceder son limpiar baños. ¿Qué tiene respetable decir en el barrio, muchachos, yo soy el que limpia los baños de los ricos del centro? Eso no es nada respetable. Para construirse una identidad respetable, vos tenés que decir, no, muchachos, yo soy el más malo de todos, el más violento. Y eso es un material disponible que nos da identidad
nos genera respeto con las herramientas que tenemos. Pero a su vez, la inseguridad ontológica también generó aumento del control. Y con esto termino, prometo. ¿Por qué? Porque esos precariamente incluidos, no los jóvenes excluidos o los excluidos del sistema, sino los precariamente incluidos, también sufren inseguridad ontológica, fuertemente. La inseguridad ontológica, en definitiva, también, al igual que la privación relativa, la sufrimos todos, pero la resolvemos de distinta manera. Porque tenemos diferentes herramientas disponibles para hacer frente a esa inseguridad. Entonces, los precariamente incluidos, ante la dificultad de construirse una identidad respetada, porque tampoco es muy respetable ser taxista o ser un empleado apenas incluido en el sistema que cobra el mínimo, el salario mínimo, encuentran como manera de construirse su identidad respetable demonizar a los que están debajo. El proceso de demonización, dice Young, consiste en diferenciarse para, digamos, reasumir lo opuesto a lo que uno considera que el otro grupo tiene. Dicho más fácil, yo me defino porque soy diferente a lo que demonizo. Yo no soy eso. Yo soy un vago que toma todo el día vino y anda a los tiros. No soy un chorro. Perdón por el concepto cañadense de choro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa demonización ayuda a, primero, crearme una identidad respetable yo. Digo, yo no soy eso, yo soy respetable. Es un camino rápido para encontrar una identidad respetable. Yo soy un ciudadano de bien, ¿verdad? Pero por otra parte, ayuda a apoyar todas las intenciones de control sobre el grupo demonizado. Y a eso hay que matarlo. Dicho simplificadamente. Entonces, inseguridad ontológica y privación relativa, los dos son los conceptos que utiliza Ian para explicar desde la estructura y desde la cultura por qué aumenta el delito y por qué aumenta el control del delito. Un último concepto es el de pánicos morales, que la verdad no es tan trascendente para entender el cuadro, pero pánico moral es un concepto que también crea Young junto a otro autor que se llama Stanley Cohen, para explicar cómo en determinados momentos un grupo social es demonizado y de alguna forma es responsabilizado de todos los problemas sociales. Y se crea sobre ese grupo social una necesidad de control para resolver ese problema social. Por ejemplo, los menores que delinquen. Aparece como pánico moral. ¿Qué dice Young? El pánico moral no surge de la nada, surge de un hecho real. Pero ese hecho real se magnifica a partir de estos procesos de demonización. Entonces, todos los problemas sociales pasan a ser los niños de 14 años que delinquen, y hay que modificar el esquema de control, hay que bajar la edad de imputabilidad. Entonces, ¿qué dice Young? Que se toma una parte muy pequeña de la realidad, se la magnifica y se construye sobre eso un pánico moral. Que en realidad los menores que delinquen son muy poquitos, si uno analiza la cantidad de hechos que son cometidos por menores. Sin embargo, el problema se magnifica y empieza a ser tratado como que fuera la causa de todos los males de la sociedad. Eso también es el fenómeno del pánico moral, que acá cada tanto aparece en nuestro contexto, también es, al igual que el concepto de subcultura juvenil, es una forma que nos, digamos, una teoría que nos ayuda a entender el todo, según Young. Porque como ven, Young utiliza mucho de otros autores. Utiliza privación relativa, que lo saca de Merton. Utiliza subculturas juveniles de la teoría de la subcultura.
Subculturas juveniles utiliza la emotividad, digamos, y la expresividad de esas acciones. ¿Por qué a la persona le genera satisfacción, emoción cometer ese tipo de delitos? De Katz, como les dije, de lo seductor que tiene cometer un hecho criminal. Y utiliza demonización y pánicos morales de otra teoría, la teoría de los pánicos morales. Por lo tanto, la explicación intenta ser lo más abarcativa y lo más socialmente detallada posible. Esa es la explicación de Young para el aumento del delito y del control en la modernidad tardía. Es una explicación bastante compleja, como ven, que cumple con esos requisitos que les decía al principio, una explicación histórica, primero del momento en el que estamos, la modernidad tardía, una explicación estructural y cultural amplia, Merton con energía, Katz con estructura, como dice el título, y me olvidé cuál me falta, y delito y control al mismo tiempo. Es decir, trata de responder a lo que él dice son los problemas epistemológicos que afronta la criminología. Perdón por los minutos de más, eso fue todo por hoy. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna duda que pueda haber quedado, digamos, sin ser odiado por el resto, yo no tengo problema en quedarme y responder las preguntas, así que al resto que no quiera seguir lo libero, pero dejo abierto la posibilidad de que alguien pregunte por si quiere aclarar algún punto, hacer algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea. Antes de que salgan, les dejo el archivo acá, en el chat. ¿Preguntas, comentarios? ¿Películas para recomendar? Si no, nos vemos la próxima. Y acuérdense que la semana que viene es el control, así que lean. Y si surgen preguntas después de leer, porque obviamente asumo que nadie ha leído hasta este momento Merton con energía, Katz con estructura, y es probable que puedan surgir algunas dudas, porque son textos que no están escritos como los textos que estamos acostumbrados a leer los abogados, es decir, no van a encontrar privación relativa a 2 puntos, naturaleza jurídica, artículo 100, no. Entonces, surgen dudas, pregúntenlas, porque después se va a hacer muy difícil responder todas las dudas juntas al final, ¿eh? Así que no deben preguntar en el grupo o en la próxima clase, al comienzo de la próxima clase, o al correo, no sé si ya conocen el correo de la comisión, pero creo que es PDSC, Política Democrática de Seguridad Ciudadana, com3, este es com3.unr@gmail.com. O en el Facebook, que es lo más fácil por eso, pero si alguien quiere escribir por mail para que el resto no lo vea, no sé, digamos, les tiro las vías de comunicación. Así que bueno, eso es todo y hasta la próxima. Adiós. Perdón, no hay preguntas. Hasta luego. Hasta luego.